Lo que vamos a ver hoy, entonces, es el concepto de rotor, o como vieron que estaba definido en el libro que les mostré recién, rotacional. ¿Sí? Vimos ayer que sobre campos vectoriales, es decir, campos, por ejemplo, que definimos en R3, como f de x y z, donde tiene como componentes tres funciones, una función p de x y z, una función q de x y z, y una función r, que habíamos llamado de x y z, ¿sí? Yo puedo definir el rotor en coordenadas cartesianas, que lo llamamos rotor del campo F, como el producto cruz entre el operador nabla, ¿sí? Y el, el campo F. Bien, esto lo vimos ayer, incluso hicimos el producto, ¿está bien? Y bueno, vimos que el rotor es un nuevo campo vectorial, porque como es un producto cruz, el resultado es nuevamente un campo, ¿sí? Un vector con funciones, ¿bien? Hoy lo que vamos a hacer, esto lo vimos ayer, entonces lo que vamos a tratar de ver hoy es, o de darle al rotor una interpretación física, ¿sí? No vamos a demostrar cómo llegar a la expresión de coordenadas cartesianas, pero sí tratar de darle una interpretación física. Para eso, la definición de rotor a través de un límite es la siguiente. El rotor de F por un versor normal, es decir, la componente, este producto punto me daría la componente del rotor en la dirección normal, se puede definir como un límite. ¿De qué cosa? Del trabajo que ejerce el campo F sobre una curva C, ¿sí? Este trabajo, fíjense que lo estoy indicando que va a ser sobre una curva cerrada, entonces le llamamos a este trabajo circulación, ¿sí? Es el cociente entre el trabajo sobre una curva cerrada dividido el área que encierra esa curva, cuando el área tiende a cero, ¿sí? O sea que lo de arriba es una circulación por unidad de superficie, la componente del rotor. Entonces, tratemos de hacer una interpretación gráfica de esta definición, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una superficie plana, ¿está bien? Cuyo borde dije que va a ser mi curva C, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Esta región tiene entonces encerrada una determinada área A, ¿sí? Y va a tener asociada a esta superficie plana una dirección normal, ¿sí? Entonces voy a dibujar para esta porción de superficie el vector normal, este que está acá, ¿sí? Si ustedes recuerdan, si la superficie era orientable, en realidad tengo dos normales. Tendría la que yo acabo de dibujar para arriba y la que podría dibujar hacia el otro lado, ¿está bien? La opuesta hacia abajo, ¿sí? Para esta definición, la normal que voy a tomar está dada por lo que se llama la orientación positiva de la superficie. ¿A qué me refiero con orientación positiva de la superficie? Vamos a decir que una superficie está orientada positiva, ¿está bien? Si yo aplicando la regla de la mano derecha, es decir, si con los dedos yo sigo la circulación de la curva C, el pulgar me da la dirección de la normal, ¿sí? Entonces, yo tomando la circulación en el sentido que la tomé, ¿está bien? El pulgar me estaría indicando que la normal tiene que ser hacia arriba. Eso es una orientación positiva de la superficie. Entonces, lo voy a poner acá, aclarándolo.
tomamos una orientación positiva de la superficie, ¿sí? ¿Cómo vemos esa orientación positiva? Bueno, como les dije recién, con la regla de la mano derecha. La otra forma de ver esta orientación de la superficie es imaginarse que nosotros estamos parados acá sobre el borde de la superficie. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy parado en dirección de la normal, ¿sí? Y camino en la dirección en la que orienté la curva C, la superficie, fíjense que siempre me tiene que quedar a la izquierda. ¿Sí? Es decir, entonces, de esa manera, digo que tomo una orientación positiva de la superficie. ¿Está bien? O sea, la orientación positiva siempre está asociada a una circulación sobre el borde. ¿Está bien? Porque es la que me ha dado la regla de la mano derecha o esto que les acabo de explicar. ¿Está bien? Pero es para tomar una convención de signos entre la dirección de la circulación que tengo acá y el normal que estoy tomando acá. ¿Bien? Y eso es una definición, es decir, yo lo defino de esa manera. ¿Está? Entonces, bueno, veamos qué pasa acá con esta. Tengo la superficie plana, tengo la curva C que es de borde, tengo la normal, ¿está bien? Lo que dice esta definición que la componente del rotor en la dirección de la normal, ¿sí? El rotor va a estar en algún lado, supongamos que, a ver, lo voy a buscar, si puedo buscar con este color. Supongo que el rotor nos da por acá, este sea el rotor de F, ¿sí? Lo que me dice esto es que la componente en la dirección de la normal, o sea, esta componente que está acá, ¿sí? Del rotor, es función de qué cosa? De la circuitación del campo, ¿sí? Del trabajo que hace el campo sobre el borde. Si yo dibujo acá el campo, si recuerdan, cuando hago la integral, supongamos que este es el campo, lo dibujo en algunos puntos. Este es F, supongamos que, bueno, acá el F es así, a ver, vamos a verlo por acá atrás también. F es así. Este F, al integrarlo, ¿yo por qué lo multiplico? Lo multiplico en producto punto por un diferencial de R. Este diferencial de R, ¿cómo era respecto de la curva? A ver si hay alguna sugerencia por ahí. El diferencial de R, ¿se acuerdan? Era R', cuando yo tenía la curva parametrizada. R' por diferencial de T. Entonces, este dr, bien, es tangente a la curva. ¿Sí? En todo punto. O sea que acá será así, el dr. Acá va a ser, si me amontonó, dr así. Y a ver, ya lo dibujé así en todos lados. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en este caso, el que yo dibujé como ejemplo, esta circuitación, ¿sí? Sería positiva. ¿Por qué? Porque el ángulo que hay entre F y DR en todos los puntos, suponiendo que el campo es suave y sigue la misma forma en los que dibujé, el ángulo que hay acá entre el F y el DR siempre es menor que 90 grados. Entonces, si es menor que 90 grados, ¿está bien? Este trabajo va a ser positivo, ¿está bien? Este trabajo va a ser positivo y por lo tanto la componente esta del rotor va a ser positiva. ¿Está bien? Es decir, el rotor va a tener componente positiva en la dirección de la normal. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que mide la componente del rotor por unidad de área cuando esta área tiende a cero. ¿Está bien? Se va achicando hasta tender a cero. Entonces, de alguna manera, fíjense que lo que el rotor mide es la capacidad de rotación que tiene este campo F, es decir, la capacidad de hacer rotar una partícula que está en este punto que estoy analizando. ¿Sí? En este caso, por cómo definí yo la normal orientada positiva, la componente del rotor sería positiva. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el campo
está en la dirección de la curva C. ¿Bien? Ese sería entonces un poco el concepto del nombre de rotor, ¿está bien? Porque está asociado a la capacidad de rotación que tiene un campo, ¿sí? Eso se puede ver incluso más fácil en R2, ¿sí? También hay otra cosa que se podría ver muy fácil. Fíjense, yo estoy acá calculando, me adelanto un poquito, estoy calculando trabajo en una trayectoria cerrada, ¿sí? Si este campo hubiese sido conservativo, ¿cuánto debería haber dado este trabajo? Si el campo es conservativo, fíjense, si la trayectoria es cerrada, yo salí de un punto, di toda la vuelta, doy un punto. Bien, debería haber sido 0. ¿Está bien? Ya vamos a ver que se desprende directamente de esto, pero lo vamos a demostrar que si el campo es conservativo, el rotor es siempre nulo. ¿Sí? Lo vamos a probar en un ratito, pero bien, siempre para todos los campos conservativos, ¿está bien? El rotor es nulo. ¿Por qué? Y bueno, porque para cualquier trayectoria cerrada, por más chiquita que sea, ¿está bien? El trabajo va a ser nulo. Entonces, es una buena forma para chequear si un campo no es conservativo. Y lo vamos a ver, probablemente si llegamos lo vemos hoy o si no lo vemos mañana. ¿Sí? Una forma que me parece interesante para interpretar esta capacidad de rotación es analizar algunos campos en R2. Fíjense que si yo estoy en R2, es decir, si en vez de estar el campo en R3, está en R2, vamos a poner acá, en R2, el campo F va a ser solamente una función de XY, ¿sí? Y tiene dos componentes, o sea, P de XY, ¿sí? Y Q de XY. Bien, entonces, si yo a este campo le calculo el rotor, vamos a calcular el rotor del campo F, y JK, el operador nabla, que tenía las derivadas, ¿sí? Y acá tengo P, Q, y como no tengo componente en Z, acá va un Z, ¿sí? Entonces, fíjense, la primer componente es la derivada de Q respecto de Z, pero Q es función de XY, así que esta derivada es 0, menos la derivada de 0, la primer componente es 0, ¿sí? Para la segunda componente es la derivada de P respecto de Z, pero Z no es función de XY, así que es 0 menos la derivada de 0, o sea que también es 0. Y la tercer componente me quedaría, ahí sí, la derivada de Q respecto de X, ¿sí? Esa no es 0 porque Q puede ser función de XY, menos la derivada de P respecto de X, ¿sí? Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Que en R2, ¿sí? En un campo que vive en R2, está bien, el rotor solamente tiene componente en Z, ¿sí? Solamente tengo componente en Z. Entonces, fíjense, imaginemos un campo en R2, un campo cualquiera. Cualquiera no, yo ya elegí uno que me permite mostrar lo que quiero mostrar, pero supongamos, voy a dibujar un campo que a medida que sea relativamente fácil, o sea, lo voy a dibujar paralelo al eje X, pero que a medida que voy aumentando en Y se vaya achicando. Se achica un poco, acá se achica un poco más, ¿sí? Y acá arriba se achica un poco más. Está un campo que corre paralelo al XY, ¿sí? Y este sería mi campo F. Bien, entonces tratemos de darle una interpretación al rotor que definimos de esta manera. Fíjense, yo en este caso la única componente que tengo
dijimos es la componente en Z, ¿sí? O sea que el normal acá, ¿está bien? Es el versor K, es uno saliente de la hoja. Y esta área entonces está acá en el plano. La voy a dibujar a ver de otro color. Supónganse que ponemos esta área acá en el plano, más o menos, no sé, así. ¿Sí? Esta de acá es nuestra curva C. Fíjense que para la orientación positiva, si el normal es saliente de la hoja, la orientación positiva por regla de la mano derecha es en sentido antihorario. ¿Sí? Esta sería mi curva, lo voy a poner acá si no molesta, mi curva C. ¿Bien? Tengo la curva C, tengo el normal, que no lo veo, pero es acá saliente, está bien. En Z tengo el campo, que en este caso, bueno, yo acá lo tenía en rojo, acá lo pinté en azul. Fíjense, calculemos el trabajo sobre esta área. Acá podría decir que esta es el área. ¿Qué me está faltando ahí? Escribir los diferenciales R. Fíjense que, a ver, si pongo acá el diferencial R está en esta dirección, ¿sí? Acá el diferencial R está en esta dirección, acá está así, y acá está así. ¿Bien? Tratemos de ver cuánto daría este trabajo acá. Fíjense, en esta porción, aproximadamente, ¿cuánto vale el trabajo si el DR es perpendicular al campo? Lo podría haber hecho rectangular si quería para hacerlo más fácil, pero prefiero hacerlo así genérico. El trabajo en esta porción, fíjense, si es perpendicular, viene 0. Acá arriba tengo el campo que va para allá y el DR que va en sentido contrario. ¿Sí? Si el campo avanza para allá, bien, negativo. Vamos bien, o sea que acá no sumé nada, acá es negativo, acá me pasa lo mismo que pasaba a la derecha, está bien, es más o menos en esta zona perpendicular, así que aporta poco. ¿Y qué pasa acá abajo? Acá abajo es positivo, acá están a favor, ¿está bien? Y ahora bien, fíjense, ¿qué será más grande? ¿El trabajo positivo acá o el negativo acá arriba? Si el campo se fue achicando para arriba. ¿Sí? Es decir, la magnitud, si esto fuesen fuerzas o velocidades, la magnitud acá es mucho más grande que acá. ¿Bien? Entonces, el resultado de o sea, para este caso, la componente en Z, ¿quién es? Es esto que está acá, o sea, para este caso, la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, ¿está bien? Que es la única componente que tengo, va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque el trabajo es mayor que 0. ¿Bien? ¿Cómo lo podría ver esto más fácil todavía? Dijimos que lo que tengo que ver es, o lo que me da el rotor, es la capacidad de rotación que tiene ese campo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo me podría imaginar, acá, en vez de imaginarme esta área como la he definido así, me olvido de todo eso y defino acá como un molino con paletas, ¿sí? Tengo unas paletas acá, el eje de este molino está en la dirección de Z, ¿sí? Y me puedo imaginar este campo como el campo de velocidad de un fluido, ¿sí? Entonces, si el fluido tiene mayor velocidad en la parte de abajo del molino que en la parte de arriba, este molino, ¿cómo va a tender a girar? Va a tender a girar en esta dirección, ¿sí? Porque acá es más rápido que de este lado, ¿sí? Entonces el molino trata de girar en esta dirección y por la regla de la mano derecha, eso me está diciendo que el rotor tiene una componente en Z que es positiva, ¿sí? Entonces, yo puedo interpretar el rotor de esta manera aproximada, como lo estoy haciendo, como esa capacidad de rotación que tiene el campo para un punto dado, ¿sí?
Y el sentido de rotación me va a dar el signo de la componente, es decir, si es antihorario, esto va a ser positivo, ¿está bien? Y si es horario, por la regla de la mano derecha, me va a quedar en los z negativos, esto va a ser menor que 0, ¿sí? Entonces, esa es una forma aproximada que podemos usar cuando vemos un campo para interpretar si en algunos puntos tiene rotor y si ese rotor es mayor que 0 o menor que 0, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner acá, a ver, esperen que busco la lapicera. Perfecto. Fíjense, podríamos poner un campo X, y supónganse que un campo que sea como este, que paralelo de vuelta a X, estoy haciendo campos así porque, bueno, porque son fáciles para dibujar, pero que no cambie de magnitud, nunca, ¿está bien? Es decir, que siempre tiene la misma magnitud, ¿sí? Entonces fíjense qué pasa, yo en cualquier punto que ponga esas palas del molino con el eje saliente acá en Z, ¿qué es lo que va a pasar? Y acá como tengo un campo, por ejemplo, un campo de velocidad igual de la parte de arriba que de abajo, de cualquier costado, acá ese molino se va a tender a arrastrar por el campo de velocidad, pero no va a tender a rotar, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que puedo decir, por ejemplo, bueno, como lo dibujé para cualquier punto, pero en ese punto particular que lo estoy analizando, la componente del rotor en Z, es decir, la derivada de Q respecto de X, menos la derivada de P respecto de Y, ¿sí? Va a ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, yo puedo hacer una interpretación gráfica, ¿está bien? Analizando el campo de cómo es el rotor en cada caso. Bien, voy a correr un poquito esto. Estamos hasta ahí con la idea del, del concepto de rotor, ¿sí? Vamos a sacar el título que no entra por debajo. Ahí está. Lo que podríamos hacer antes de tomarnos una pausa es un ejemplo simple con un campo con el que ya trabajamos cuando presentamos el tema de campos y líneas de flujo. O sea, si ustedes recuerdan, habíamos trabajado, a ver, voy a poner esto como un ejemplo, habíamos trabajado con un campo f de xy, ¿sí? Que era igual a y menos x. ¿Sí? Este campo ya lo dibujamos una vez. Voy a hacer una representación rápida de nuevo. X. Y, ¿se acuerdan? Para representarlo yo podía ir tomando puntos, hacer una tabla y poner, por ejemplo, los valores de xy y del campo, que es y menos x. Entonces, por ejemplo, podría, bueno, en el 0, 0 vale 0, 0, pero si yo tomo el 1, 0, que sería acá, ¿sí? El campo vale 0 menos 1, o sea, 1 hacia abajo. Si yo tomo el 2, 0, es 0 menos 2, es decir, acá es del doble. Así podría poner todos los x, ¿no? Podría poner todos los x0 me dan 0 menos x. Entonces en el 3 va a ser 0 menos 3. ¿Qué más? Podría seguir la tabla, podría poner algunos puntos en y. Por ejemplo, si pongo los puntos 0y, que son los que están sobre el eje y, esto va a dar y 0. O sea, en el 0, 1 me va a dar, opa, por acá, 1, 0, así. ¿Sí? En el 0, 2 me va a dar 2, 0.
¿sí? El 3 así. Si llego a poner algún punto por acá, por ejemplo en el 2, 2, que sería por acá, me da 2 menos 2, entonces este daba, a ver si sale ahí más o menos inclinado así. Bueno, si pongo uno por acá, da igual, inclinado así. Y bueno, y lo puedo ir completando, ¿no? O sea, si voy a los negativos, queda para el otro lado. Lo mismo que si voy a los X negativos acá, estos se transforman en positivos, así que quedan así. ¿Sí? Fíjense que este campo, donde dibujé algunos, si yo analizo el rotor, supónganse que lo analizo acá en el origen. ¿Sí? Pongo el molino ahí, ¿qué les parece? ¿Hacia dónde tendería, si es que tiende a girar este molino, ese rotor que puse ahí? Si este es un campo de velocidades, ¿sí? Incluso podrían ayudar las líneas de flujo. Si se acuerdan, las líneas de flujo, a ver, voy a cambiar de color, las líneas de flujo, habíamos demostrado que eran circunferencias, ¿sí? Que pasan tangente al campo en todo punto. Claro, si aplico la regla de la mano derecha, bien, si aplico la regla de la mano derecha, me da entrante, ¿está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que la componente del rotor, es decir, la componente en Z del rotor era, ¿se acuerdan? La derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, ¿sí? En algunos casos, para notar la componente del rotor, lo que se suele hacer es esto, gradiente. Este es el rotor completo. Para quedarme con esa componente, ¿qué hago? Lo multiplico por el versor K. ¿Está bien? Es esta componente acá. Bueno, en este caso va a ser menor que 0. ¿Sí? Y de hecho, fíjense que si le aplicamos el rotor a esto, dijimos que esta era P y esto era Q. ¿Sí? Entonces, el rotor del campo F es, dijimos, la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Fíjense que acá la derivada de Q respecto de X me da menos 1. ¿Sí? Menos la derivada de P respecto de Y, que sería la derivada de Y respecto de Y, que es menos 1 también. ¿Está bien? Pero este es rotor de F por K, ¿no? Entonces me queda menos 2. Es decir, en este caso particular, fíjense que en todos los puntos, no solamente en el origen, sino que en todos los puntos la componente en Z del rotor, que es la única que hay, ¿está bien? Es igual a menos 2. ¿Sí? Y de hecho, si se fijan, si lo analizamos gráficamente en otro punto, ¿sí? Supónganse, pongamos un punto por acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en un punto por acá? Fíjense que el campo que tengo a la derecha es más grande que el campo que tengo a la izquierda, ¿sí? Entonces acá también va a girar en sentido horario, ¿sí? Lo mismo que pasaba acá, ¿sí? Y si me voy a un punto, por ejemplo, acá arriba, bueno, cada vez se deforma más el rotor. Ahí está el rotor. Si voy a un punto por acá arriba y coloco ese rotor, ¿qué es lo que va a pasar? Y de la parte de arriba tengo mayor velocidad que de la parte de abajo. Entonces esto va a rotar de esta forma. ¿Sí? Bueno, esto es una interpretación gráfica. ¿Sí? Lo que me dice la cuenta analítica es que para este caso en particular que analizamos hace un tiempo atrás cuando vimos campo, el rotor es igual a 0 en todo, es menor a 0 en todos los puntos. Es siempre negativo, incluso es constante. ¿Sí? La componente en Z, ¿no? Porque tiene una sola.